Buenos días, sed bienvenido al arquetipo 46, el empujar hacia arriba. Como la semilla en cuanto abre su carcasita, el esqueje empuja necesariamente en dirección al principio de su propia vitalidad, la fotosíntesis solar. Así el consultante en relación al objeto de su consulta deberá empujar hacia arriba con su propio esfuerzo, obviamente, pero necesariamente teniendo una conducción adecuada, un guía especial en relación con lo que se propone. Este es el contexto que vamos a tener hoy como terminal. Lo vamos a abordar en primer lugar desde el hesagrama número 8, arquetipo de la solidaridad, que como sabéis tiene una única línea ya en la posición de gobernación y cuyo texto enuncia de la solidaridad es cosa alegre para aquel que después de reiterada indagación en sí mismo haya en su propósito elevación, duración y perseverancia. Los que llegan tarde quizás no encuentren las opciones pertinentes. El precipitarse tampoco sirve de nada porque si establecemos un compromiso de solidaridad y lo abandonamos poco después de empezar, pues mejor sería a ver y está siempre abierta esta potencialidad de si el abanico de opciones que tenemos delante no nos vemos capaces de comprometernos de esta manera que hemos empezado a enunciar, pues mejor buscar otras opciones. Obviamente, en un conjunto solidario puede haber un liderazgo, una parte derecha, una parte izquierda, una parte gregaria general. Eso también es importante saber determinarlo sobre la marcha. Dentro de este contexto de solidaridad, el consultante deberá prestar atención especial a las líneas que han mutado con sus correspondientes transicionales, que son la segunda que lleva al hexagrama 29, la tercera que lo lleva al 39 y la quinta que lo lleva al hexagrama número 2. La segunda línea de la solidaridad, que es la primera que el consultante tiene como mutante, lo lleva al arquetipo 29, lo abismal, el agua, el gran magisterio del agua, que representa peligro objetivo, pero que también es un magisterio ancestral, el, por excelencia, el que sabe sortear todas las dificultades con fidelidad a su propia naturaleza, lo hace de manera transparente, sin peculiaridades subjetivas y fluyendo siempre por conforme el terreno circunstancial de la gravedad le va poniendo delante con facilidad. Pues bien, dentro de esta segunda línea central en el trigrama inferior, le dice al consultante, aquí no hace falta que saques la bandera a tu puerta, que saques el cepillo para cepillar la chaqueta del líder, ni que pongas una megafonía a todo tope, yo soy de este o de aquel, sino que el vínculo debe ser fundamentalmente interior, como discurre el agua, con una perfecta adaptación circunstancial. Y debe ser interna, así como el cuerpo es vitalizado de continuo por la sangre, sin que nos demos cuenta, o como el agua fertiliza por toda la tierra. Sin alaraca. La línea tercera, que también muta y lleva el hexagrama 39, pone al consultante en antecedente de sus inclinaciones. Ojo, porque con esta mutación tienes el riesgo, vas a incurrir en el riesgo, analiza por qué, como te dice el transicional, de aliarte con personas que no son las adecuadas para aquello que tú pretendes. Porque el transicional es el 39, obstáculos e impedimentos.
El noble, fijándose en los arquetipos que componen el hexagrama, se detiene ante el peligro que en la montaña de tensión ante Kant lo abisma. Comienza por analizar el peligro, viendo si tiene algún vínculo de su propio proceder que haya propiciado que estén estos obstáculos delante. Y a partir de ahí prosigue su manera de fluir hasta lograr superarlo. La línea quinta en el centro, la línea Yang, la que aglomera en torno a todos los elementos en solidaridad, es línea de gobernación y muta llevando al consultante a cumplir con abnegación aquello que tiene realmente en su interior. La línea viene a decirle, transcripción, planta tu bandera con tu proyecto delante de tu puerta, adhiere de buena fe a todos aquellos que vienen a adherirse a tu causa y deja pasar con igualmente buena fe a todo aquel que pasa por tu puerta sin mirar ni siquiera de soslayo a tu bandera. Así, consultante, hacia arriba, con esfuerzo debes empujar necesariamente conforme a un modelo de ejemplaridad. El siguiente eslabón en nuestra cadena de consulta de hoy lo compone el hexagrama número 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño. Tenemos a Chien, a lo creativo, en su plano emergente, con una todavía forma no perfilada, no civilizada, sino abrupta de querer avanzar, pero el logro está muy lejos, como expresa el texto, y lo que está al cargo del refrenamiento es el viento, lo suave, la capacidad gentil del trigrama sum, que es equivalente a la razón o a los elementos persuasivos, pues le dan cera, pule cera en el propio, dirigido al propio carácter para devastarlo, y que esta pieza de tesela o de puzzle, cuando llegue el momento de la conformación específica en el campo y en el espacio, pues esté perfectamente encajada ya previamente en el propio carácter. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 57, la línea quinta al 26 y la sexta finalmente dentro de este consulta al hexagrama número 5. En la primera línea, un contexto de escasa fuerza domesticadora o realizadora y con el ímpetu de lo creativo queriendo pujar, pues la línea le dice, párate, refrénate, quédate en tu lugar, y el complementario termina el discurso diciéndole, yo soy el arquetipo 57, tu transicional, que para promover y reunir las nubes primero tiene que soplar en una sola dirección. Ponte, por tanto, un alto objetivo y como solo tienes pequeña fuerza, pues no la desvíes para nada. Con perseverancia siempre sopla en aquella dirección más alta que este impulso te lleva ahora prematuramente. La línea quinta, central del trigrama externo, le dice al consultante, poniéndole delante el hexagrama número 26, el gran transformador, o la Universidad de la Vida, o la gran biblioteca renovada de la Alejandría actual, pues le dice, mira, delante de ti tienes a toda la sabiduría ancestral, tanto sagrada como profana. Están todos los textos con todos los referentes magistrales y ellos en relación a tu proyecto podrás informarte de una circunstancia semejante cómo lo resolverían modélicamente. Pues bien, la quinta línea le dice, así ya con un ejemplar modelo de leal civilidad, pues vas, si te comportas de tal manera, dentro del contexto en el que debes desenvolverte, pues vas a acabar siendo rico en ti mismo y en esta colaboración
sea con persona o con institución. La línea sexta, final del hexagrama del logro lejano, más lejano aunque el arquetipo 5, que es el específico de la espera, porque aquí hay que reunir las nubes primero, y por eso es dar cera, pulir cera, ir tratando el carácter. Pues en la línea sexta se produce lluvia y hay logro, pero un logro restringido, y el consultante debe aceptar el magro resultado de la cosecha y no querer exprimir el limón más o llevar el motor sin cambiarle el aceite y meterle 20.000 kilómetros más. Luego griparía. Determinarse, conformarse con lo que ha producido la cosecha y, como indica el complementario transicional, que ahora sí es el propio arquetipo de la espera, esperar otro ciclo. Así que, consultante, hacia arriba con esfuerzo debes empujar necesariamente conforme a un modelo de ejemplaridad. El siguiente eslabón que abordamos en nuestra cadena consultiva está constituido por el hexagrama número 14, arquetipo de la posición de lo grande, que viene determinada por el cielo en relación de trabajo con la comunidad, con los hombres en lo libre, y en función de el compromiso de corresponsabilidad que implica una gran posesión. Dentro de este contexto muta la línea primera, que lleva al 50, la cuarta, que lo hace al 26, y la sexta, que lleva al 34. En la primera línea vemos al consultante y el texto tradicional le dice que no hay nada que reprochar hasta el momento presente, pero que como está en un primer eslabón, tanto de la consulta como del hexagrama, que queda mucho campo por delante, pues aquello que en principio tiene visto como fundamentos elementales, debe transformarlo a la luz de los elementos culturales, de la superestructura cultural en la que se mueve, para ofrendarlo en una conjunción adecuada, digna de tal civilización. El complementario, que es el arquetipo del caldero sacrificial, donde las antiguas tradiciones ofrecían lo mejor de las cosechas a las divinidades, pues así lo requiere. Los mejores productos con el mejor tratamiento elevado a la divinidad, no de manera cruda. La línea cuarta, primera del trigrama externo, pues le da un toque importante al consultante, que esto en ámbitos comunes o medios bajos comunes, pues suele tenderse a confundir. La cuarta línea, pues le dice, le pone por delante la universidad de la vida, con todo el saber legal, espiritual acumulado, y le dice, no sabes distinguir, es decir, que te crees que porque has trabajado siempre, o porque eres hermano de esta persona y has trabajado con él, te dio empleo, ahora después de 40 años trabajando, crees que tienes los mismos derechos, da los beneficios que él. No sabes distinguir, dirígete al contexto de tu civilización, el 26, el gran transformador, e instrúyete sobre dónde está el principio de la propia propiedad y de la ajena, aunque sea la de tu padre, tu hermano, o incluso la de tu pareja. Distingue. La sexta línea, dentro de esta gran posesión, ya la línea culmen, por tanto, corresponde a una gran sabiduría, por las correcciones que ha tenido el consultante que meter dentro de su propio entendimiento, pues le dice honra, sabiduría y bondad, y sobre un gran poder podrás descansar. Ya no se trata de una gran posesión como en el contexto en el que estamos, sino que honrando la sabiduría y la bondad en una alta posición,
ya tú mismo te conviertes con lo tuyo en un gran poder. Pero ojo, consultante, un gran poder no hace lo que le da la gana, sino que tiene como prioridad no pisar camino que no se corresponda con el orden, tanto cuando se mueve a la izquierda como hacia la derecha, o cuando debe quedarse parado con perseverancia. Así que hacia arriba, con esfuerzo, debes empujar necesariamente conforme a un modelo de ejemplaridad. El siguiente arquetipo es el 16, el entusiasmo. Tenemos abajo a Kun y arriba a Chen, es decir, el primogénito de cielo y tierra bailando sobre el seno materno, sobre la amplitud de la tierra. Ha captado perfectamente la armonía pitagórica de las esferas y está desarrollando este espíritu musical que lleva inmerso en sí mismo. En relación al consultante, aparte de las líneas, en términos generales, el hexagrama lo que requiere es una finura de oído semejante a la de un músico para no entrar en un contexto por extensión del contexto armónico a cualquier otro ámbito humano, antes que entrar en una asamblea proponiendo una tesis que es diametralmente opuesta o simplemente inacepta en aquel contexto. Pues lo propio es aguzar el oído y la vista a fin de primero saber de qué tenor va, empatizar, y cuando se haya empatizado suficientemente, pues se podrá incluso hacer marchar alguna acepción dentro de ese conjunto. Pero en principio, tratar de empatizar. Dentro de este contexto, como decía, el consultante tiene la segunda línea, que lo lleva al 40, la tercera que lo lleva al 62 y la cuarta que lo lleva al hexagrama número 2. La línea segunda, dentro del 16, eh, mm, vemos al consultante sobre una roca. Eh, Quiero amplificar, quizás innecesariamente, disculparme, que roca en un sentido de la expresión clásica universal quiere decir el fundamento espiritual y básico en que algo se asiente. De manera que cuando una criatura está sentado sobre una roca que es su sustento y su pilar, pues por las frulerías que pasen por alrededor, pues ni siquiera, como dice el texto, duda, se permite dudar un solo día. No, se deja engatusar y se libera de esas tentaciones, como le indica el transicional, en el que vemos que efectivamente el primogénito Chen salta dejando atrás generosamente el peligro Kan para incorporarse a la actividad que le demandan sus propias ocupaciones sobre la roca. La línea tercera lleva al 62, pues dentro de este contexto del entusiasmo, pues hay una cierta inquietud por la multitensionalidad que ya sabéis que adolece la línea tercera. Pues bien, le dice, ni te precipites a la hora de coger, ni vayas a esperar que vaya a caer del cielo un maná particular para ti. Debe estar, como se diría hoy, al loro en determinado argot, espero que sea de la comprensión de todo el mundo, en relación a aquello pertinente que pase por tu entorno y que concilie a la perfección o poco menos con aquellas necesidades que tú tienes. El complementario transicional nos da una pauta para estar en lo pequeño e inmediato y necesario. Hexagrama 62. Vemos la conformación de un ave en vuelo. Está precisamente proveyendo el alimento para su nidada que están esperándolo ansiosamente. No tiene ambiciones más que ir a por el grano o el insecto y además no se desvía tampoco de ese circuito
perfectamente expreso con relación a lo concreto y preciso. Hexagrama 61. Estar al loro, repito, para captar en el momento aquello y en el entorno aquello que se necesita, sin precipitación, pero sin esperar que vaya a caer del cielo una bendición especial. La bendición especial está en vuelo. La cuarta línea, que también muta, y es la línea Yang dentro del contexto, por tanto, del propio cuerpo de Shen, que está pleno de energía, está en empatía con el cielo y la tierra, pues en cuanto emprende, los compañeros lo arropan como coge la hebilla al pelo, hasta llevar magnánimamente, con abnegación, hasta cumplimentación la labor, sin desvío y sin adelantarse con otros propósitos. Así que, consultante, hacia arriba con esfuerzo debes empujar necesariamente conforme a un modelo de ejemplaridad. El siguiente eslabón está constituido bellamente por la bella forma, el Sagrado 22, que en el ámbito de la naturaleza es así. Diremos la contemplación del firmamento, un paisaje marítimo, alpino, de cualquier orden de la naturaleza, una bella obra en un museo, la bella forma, el arquetipo de la bella forma. Debo advertir que en el ámbito de lo humano, pues tiene la faz torticera de que puede servir para encubrir lo que no es tan bello. Por tanto, al adolecer de esa ambigüedad, pues el consultante debe tener muy buen cuidado en emprender en asuntos de no gran trascendencia con este arquetipo Sol. Cuando es el caso, como es este, deberá tener en cuenta las lineaciones y los transicionales, que son: la primera línea lo lleva al 52, la segunda lo lleva al 26 y la sexta lo lleva al 36. En la primera línea entramos en el taller del alfarero. Siempre me repito, porque en el alfarero, al darle vuelta a la rueda con los pies, pues hago cierta concomitancia con el texto, que dice que darle forma, que al andar con los propios pies sin tomar auto ni atajo, se embellece la forma y adquiere agilidad y adquirimos cierta maestría. Ni auto ni atajo, tomarse paso a paso y en el momento presente. El complementario transicional es el 51, el arquetipo que contiene montaña sobre montaña y que también representa al meditador. Tanto el uno como el otro representan un antes y un después. Entramos, muchacho, la muchacha entra en el taller de alfarería. Antes requiere el estar en el aquí y ahora con desapego del yo. Luego, Dios dirá y la maestría adquirida. La línea segunda, pues vemos al consultante que está delante del espejo mirándose cómo se recorta o se pinta la barba. El texto tradicional le dice: bien, es un adorno admitido, pero no le va a añadir nada a tu conocimiento, ni a tu bondad, ni a tu sabiduría. Un adorno está permitido, pero mira que delante tiene al gran transformador, la gran biblioteca que contiene todo el saber humano, la universidad. Allí están los modelos de todo y puedes tomar ejemplos de que en tu caso sería más pertinente, pues, que incluso que adornar la barba. La línea sexta, que también muta y lleva al hexagrama 36, pues el consultante ha debido asumir las lecciones precedentes y ahora pues ya lo vemos convertido en un maestro que no pretende hacer brillar sus luces. Tenemos como complementario transicional el 36, el oscurecimiento de la luz, donde la mera aspiración a brillar
sería arrollada por los vulgares y el noble pues permanece como uno más. Y aquí el maestro pues sabe conciliar la belleza con la forma de una manera absolutamente sencilla, que todo lo que ahora contempla y parece que lo podría haber hecho la mejor versión de Pipín. Está tan obvio en la representación bellamente realizada. Pues bien, sencillez al conjugar los elementos. Así que hacia arriba con esfuerzo debes empujar necesariamente conforme a modelos de ejemplaridad. El siguiente arquetipo es el de la desintegración, número 23. Tiene una única línea yang en la cumbre, la sexta línea. Querer añadir más es proceder a su derrumbamiento. Emprendimiento desventurado. Antes que emprender, ¿qué hacemos entonces? Pues si quieres crecer más, fomenta la base antes con generosidad. Este es el contexto estricto. El del consultante vamos a enunciarlo ahora. Tiene en primer lugar la segunda línea que lo lleva al hexagrama 4, la tercera que lo lleva al 52 y la sexta que lo lleva al hexagrama número 2. La segunda línea, dentro del contexto de la desintegración, le dice al consultante, no tiene a par que te pueda ayudar, no, ni de la izquierda ni de la derecha, ni de adelante ni atrás te van a venir a ayudar. No te enroques en tu creencia, porque lo que tienes que hacer tiene delante al hexagrama número 4, arquetipo de la necedad juvenil, que plantea una estructura magistral ya bien establecida. Tú eres el arroyo que ha de abrirse camino en este campo tan peligroso como la desintegración. Ya te he dicho que no tienes ayudante y lo que deberás es adecuarte a fluir conforme a la gravedad que te impone el contexto y los recursos que el contexto te puede permitir para ir abriéndote cauce paulatinamente. La línea tercera, que también muta y lleva el hexagrama 52, pues el aquietamiento, la detención, una frontera entre un tiempo anterior y un tiempo posterior, un meditador que se concentra en el aquí y ahora con desapego del yo, pues la línea tercera que lo lleva a esa conjunción especial, pues le dice, en función de un alto vínculo que tienes con lo superior, puedes y debes desgajarte del entorno de elementos inadecuados que te rodean en este momento. La línea sexta, finalmente última del contexto del hexagrama, y siendo la línea yang la única que hay, pues tiene una doble faz. Esperemos que para el consultante haya hecho, por así decir, sus deberes y lo sostenga como el pueblo sostiene a esa sexta línea, o con el fruto no comido. Hay un fruto no comido para el noble. Es más, la semilla, cuando caiga en la tierra, que es el complementario transicional, lo va a recibir ferazmente hasta cumplimentar su labor con abnegación. Pero si el comportamiento ha sido vulgar, pues puso decir que la techumbre se le hundirá. Esperemos que sea el caso del noble y que la tierra lo soporte con abnegación. Así que hacia arriba, con esfuerzo, debes empujar necesariamente conforme a modelos de ejemplaridad. El siguiente arquetipo es el 24, el tocón reigar o el retorno, una base de convalecencia. Tiene una única línea yang y está en la base, significando el lugar de retorno y de base y de convalecencia. En el orden secuencial, el 24 viene después del 23, aquella semilla que caía arriba. Pues bien, ahora hemos despejado ya las virulencias y las bacterias y estamos reconfortándonos
convalecientemente en la casa y vienen amigos, con ellos tratamos sobre el presente y el futuro y etcétera, pero en la base. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 2, la segunda lleva el 19 y la tercera al 36. En la primera línea, dentro de este contexto, estamos sobre un pie sobre el yang y otro pie fuera del yang. Y por ese pie que tenemos fuera del yang, el texto nos dice, vuelve sobre tu coraje y ábrete receptivamente, no avances como no se atreve la tierra a avanzar, sino si va en seguimiento de lo creativo, haya conducción. Pero si se adelanta, como sería tu caso, sería desventurado. Tanto vuelve sobre la base receptivamente. La línea y el texto le vuelve a decir, óyeme, como no me has oído bien, extiende tu oído a aquellos pares que tienes en el entorno y que saben de tu proyecto y de tu precipitación y consúltale y te van a decir, vuelve hacia atrás y además mira el transicional que tiene con esta línea, que es el acercamiento de lo superior a lo inferior, para analizar, sí, con proximidad, pero también para tener largueza de previsión y no meterse obnubilado por un fogonazo iluso y querer avanzar cuando lo que corresponde es volver. La línea tercera, pues el consultante es obstinado y bascula entre el yin y el yang constantemente. El texto le dice, en ese efecto pendular hay un peligro. Ciertamente no acabas afianzándote ni en el bien ni en el mal, pero estás tentando a la oscuridad, que es el complementario transicional. Esa grama 36, el oscurecimiento de la luz. No pretendas en tal contexto hacer brillar tu luz. No quieras lucir tu vanidad. Anonímate entre la multitud. Hacia arriba, con esfuerzo, debes empujar necesariamente conforme al modelo de ejemplaridad. Perdón. El siguiente arquetipo es el cortejo, el 31. Tenemos abajo a Ken, el aquietamiento. Sin pretender saberlo todo, nos abrimos receptivamente arriba, Tui, para cortejar un ensamblaje pertinente con lo que nos conviene. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 28, la cuarta lo hace el 39 y la quinta al hexagrama 62. La segunda línea dentro de este contexto significa las pantorrillas. El contexto tiene mucha importancia el corazón y las pasiones, las pantorrillas en lugar bajo. No hay una capacidad de juicio crítico importante y por tanto es, al ser bajo, lo que va a producir es una sobrecarga que viene determinada por el complementario transicional, hexagrama 28. Penetra los elementos con razón, aunque tengas que permanecer en soledad. Contrástalo con los principios creativos y redistribuye para dinamizar esta sobrecarga, pero no te arrojes. Con la cuarta línea, primera línea del trigrama externo, le dice al consultante, no sigas la volubilidad del corazón, es importante, pero es muy voluble y si lo sigues aquí y lo sigues allá, pues al final pues te vas a encontrar con una pelotera como tienes delante, como transicional 39, impedimentos, obstáculos. Realmente debieras cortejar en función de los elementos necesarios
para un ensamblaje adecuado, justo y perdurable. La línea quinta, dentro de este contexto, pues ya ha debido el consultante a asumir las lecciones precedentes y sí está en condiciones de conciliar los deseos del corazón con los elementos de la razón, dirigidos, como indica el transicional, a lo inmediato, pequeño y concreto de sus necesidades, así como la imagen del 62, el pájaro en vuelo, que está cubriendo el circuito de alimentación de su prole, no se desvía para nada de lo pequeño, inmediato y concreto de esa forma de alimentar que le va la vida, la suya y la de su especie, de su nidada. Así que hacia arriba, con esfuerzo debes empujar necesariamente conforme a modelo de ejemplaridad. El siguiente arquetipo es la merma, el hexagrama número 41. Mermar los deseos, los caprichos y las pasiones, sacrificarlo, sublimarlo, para tener un mejor gobierno de nosotros mismos y de aquello que implica la consulta del consultante. Él deberá prestar, o ella deberá prestar especial atención a la línea primera que lo lleva transicionalmente al hexagrama 4, la tercera al 26 y la sexta al 19. La primera línea dentro de la merma, estamos en primera línea también del hexagrama, dice: si has acabado con el compromiso que tienes de tus obligaciones diarias, entonces sí puedes ir a ayudar a excavar otra labor también deseable, de deseable altitud. El complementario transicional es el 4. La necedad juvenil, que lo que provee es una montaña establecida, una orografía física, también con una legislación, unas leyes, y en torno a la cual el consultante deberá ir abriendo el cauce que aquella y su legislación le vaya permitiendo. Pero eso sí, si ha cubierto sus necesidades. Uno debe pensar cuándo puede salir de lo propio para prestar ayuda y qué ayuda puede pedir a otros sin que sea merma. La línea tercera dentro de este contexto previene al consultante que se va a quedar solo o va a necesitar nuevos asociados en su proyecto, en aquello que sea el objeto de su pregunta. Tanto en un caso como en otro, ni deprimirse ni estresarse excesivamente. Dirigirse al portalón del 26 de la gran universidad, donde está todo recogido por los ancestros, lo sagrado y lo profano, todos los ejemplos, todos los modelos de todas las profesiones, y él deberá ver cómo se ilustra para reciclar, en este caso peculiar y singular propio, en el que tiene que hacer nuevos ayudantes o quedarse a admitir el estar solo. La línea sexta, dentro de este contexto de depuraciones, de sacrificio y de sublimaciones, pues tenemos al consultante muy, muy depurado, tanto es así que puede ayudar a muchas personas de torno y lo puede hacer con magnanimidad. Y además con, digamos, la lupa que tiene delante como transicional, el hexagrama número 19, que es la capacidad de acercarse lo superior a lo inferior para analizarlo con proximidad y también con larga previsibilidad. Así que hacia arriba, con esfuerzo, debes empujar necesariamente conforme a modelos de ejemplaridad. El siguiente arquetipo es el desbordamiento, el hexagrama número 43. Tenemos una única línea allí, pero está en la cabeza
significando un capricho, una pasión que es incompatible con los elementos de la razón y por tanto el enunciado del hexagrama dice hay que dar la voz de alarma en la propia ciudad, no tomen las armas para combatirlo, no enmascare tus defectos y sí resuelve dar un paso en un camino positivo, eliminando de en medio esta debilidad que te gobierna. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al hexagrama 28, la cuarta al hexagrama número 5 y la quinta a 34. La primera línea es muy inicial dentro de un contexto en donde puede haber enmascaramiento, los vulgares muy sibilino, se esconde, truculento, y pues no está en condiciones, sin capacidad, pues una primera impulso, lo que haríamos sería sobrecargar nuestra propia techumbre, como indica el complementario transicional, ese grama número 28, que nos invita a reflexionar, aunque tengamos que aguantar la soledad, contrastar con los principios creativos y resolver serenamente cómo disolvemos o repartimos esta sobrecarga que amenaza con hundimiento. La cuarta línea primera del trigrama externo y le dice al consultante, en principio corrige la sordera porque debiera saber oír y esperar como indica el complementario transicional, que es el arquetipo de la espera. El 5. Déjate, oye, presta oído y espera. La línea quinta, pues estando en la posición de gobernación, no obstante, el vulgar, la pasión, tiene como la cizaña es recurrente, pero ya en una posición de gobernación que nos convierte en un gran poder, pues recordamos que un gran poder, su principal capitalidad no está tanto en seguir avanzando a toda costa, como en no permitir pisar camino que no se deba pisar y por tanto controla la cizaña. Así que hacia arriba con esfuerzo debes empujar necesariamente conforme a modelo de ejemplaridad. El siguiente eslabón en nuestra cadena de consulta lo constituye el hexagrama número 44, el ir al encuentro. Está constituido por sum abajo y arriba a chien, de manera que significando una primera línea partida en un muro fuerte, pero tiene la grieta abajo. Representa encuentros súbitos de carácter autocomplaciente que el consultante puede creer que puede aceptar esa autoindulgencia, puede aceptar esa autoindulgencia y permitirse, cuando en realidad es una amenaza potencial ya en cierne. La lectura inversa de este hexagrama permitiría o procuraría la instrucción del consultante mediante el entendimiento de que arriba está Chien, el cielo, y abajo Sum, el viento difusor de los principios celestes, y con ello permeabilizado el consultante no se permitiría la indolencia de admitir esa vulgaridad o esa condescendencia que habría de llevarlo al traste. El consultante concreto de nuestro eslabón consultivo deberá prestar atención a las líneas de mutación y los transicionales. Estos son la cuarta línea, ya la primera del trigrama externo, y aquí lo que sí le dice, el texto habla de que en el pez no hay ninguna, en la pecera, perdón, no hay ningún pez y que ello es desventurado.
significando que el PEO obviamente está a nuestro cargo y es nuestra responsabilidad su cuidado y mantenimiento. Si no está, es porque lo hemos descuidado. El complementario transicional es el 57, que nos recarga la acción de preservación a lo pequeño, notifícalo en relación a un alto objetivo y con perseverancia durante todo su cuidado, tú procura orientarlo en ese alto sentido y así no estarías ahora en carencia de esos pequeños elementos que te vendrían pertinentemente y que además no están ahí porque has sido irresponsable en su cuidado. La línea quinta, suponiendo que el consultante, el estudio es de carácter previsor, como siempre acostumbramos a recomendar, pues ha cuidado efectivamente de lo pequeño y ahora en la línea de gobernación lo que nos presenta es un rico fruto de verano que es putrescible por cualquier golpe, pero que hemos sabido conservar hasta este pleno invierno en el que estamos para ofrendarlo como un exquisito manjar por medio de los cuidados pertinentes a ese fruto. El caldero refiere a la manera en que los antiguos ofrecían los frutos de la cosecha, los cuidaban adecuadamente para ofrendarlo a las divinidades. En el ámbito de la cultura actual, pues presupone los elementos de la superestructura cultural para el cuidado de los elementos inferiores y poder transformarlo, por ejemplo, en este fruto maduro que podemos ofrecer en la plenitud del invierno. La línea sexta, siendo terminal dentro de este contexto, de tener cuidado con lo débil, tanto en el deseo de obtención como en el de retirarnos con las justas proporciones, pues la sexta, que es en la cumbre, pues ahí estamos justificados el que bajemos la cornamenta para rechazar la vulgaridad, no vaya a sobrecargar nuestra techumbre, como indica el complementario transicional sagrama número 28, que ya hace crujir la viga maestra de nuestra arquitectura de alojamiento. Así que hacia arriba, con esfuerzo, debes empujar necesariamente conforme a modelos de ejemplaridad. El siguiente arquetipo es el 47, la opresión, la desazón, el agotamiento, cuya imagen la componen un lago que vemos cuarteado y el agua subsumida debajo de él. Esto en el contexto de humano es prueba del carácter. Cada uno pensamos y hacemos nuestras ilusiones respecto de nuestro ámbito familiar y de desarrollo. Y luego la realidad se impone de una manera que no tiene necesariamente por qué corresponder con aquello que hemos previsto. En la aceptación y no en la discusión con el destino, pues hay un reciclar nuestra propia singularidad como una 8.000 millonésima parte de humanidad. Y también al no tener ningún valor eficaz el argumentar los méritos que podríamos argumentar, pues aprendemos a no discutir racionalmente con los hechos objetivos del destino y por tanto aprendemos a limpiar el rencor. Dentro de este contexto, las líneas del consultante son la tercera, que lo lleva al 28, la cuarta, que lo hace el 29, y la quinta, que lo lleva al 40. La tercera le dice al consultante, no vayas a seguir a tu cabeza llena de pájaros y te vayas tras una ilusión falaz, porque lo que vas a conseguir con ello es la sobrecarga de tu estructura, que es el complementario transicional el 28.
Y el texto además te dice que cuando vuelvas derrotado de esta falsa ilusión, pues no vas a encontrar a tu pareja en la casa. La cuarta línea, primera del trigrama externo, pues le dice al consultante, bueno, tampoco es cuestión de que te vayas a demorar entre tus vecinos ricos, porque te recuerdo que el texto dice que te ha sido concedido un áureo carruaje para que prestes ayuda allí donde procede abajo, según indica el complementario transicional, que es el 29, magisterio del agua, discurre fiel a sí misma, pero conforme al terreno de la gravedad, adaptándose a fluir siempre con sencillez hacia abajo. No te demores, como ya te indica tu propio corazón y tu conciencia entre tu rica vecindad, cuando tienes obligaciones más abajo. En la quinta línea de la gobernación se te ve acosado por el de las rodilleras purpúreas, significando ello que los elementos de la espiritualidad que corresponden a tu momento actual, pues te están negando aparentemente lo que tú te correspondería y se te ve acosado por arriba y abajo, pero el texto viene a indicarte que lo que corresponde ahora es sacrificar y dedicarte a la oración y quedamente llegará a la liberación como muestra el complementario transicional, que es el 40, arquetipo en el que Chen, el primogénito, salta generosamente dejando atrás el peligro para incorporarse a la labor que le requieren los días. Así que hacia arriba con esfuerzo debes empujar necesariamente conforme a modelos de ejemplaridad. El siguiente eslabón en nuestra cadena constructiva lo representa el hexagrama número 53. La evolución gradual que debe llevar con gran esfuerzo un árbol en la cumbre de una montaña, donde debe esforzarse porque sus raíces adquieran alimentación y donde debe ser fuerte en el envite de los elementos atmosféricos. Finalmente, en virtud de que está sobre una montaña, pues termina representando una evolución gradual, también con final ejemplar. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al 57, la quinta lleva al 52 y la sexta al 39. En la segunda línea, dentro de este contexto de evolución gradual, que tiene una gran significación, tanto en el orden material como espiritual, que requiere un detenido posicionamiento de cada uno de los pilares, de los peldaños, construidos pormenorizadamente, pues vemos que la oca, que es una de las imágenes literarias que ilustran el texto tradicional, pues cuando llega y encuentra alimento como en esta línea, pues no solo lo reserva para sí mismo, sino que de alguna manera lo proclama en su entorno para que venga a compartirlo con las demás ocas. Con lo cual tiene un alto ideal como transicional, el 57, y todos los pequeños esfuerzos los orienta en esa dirección con perseverancia y con generosidad. En la línea quinta vemos a esta oca que ya todavía está en un lugar ya alto, de elevación importante, pero todavía anda bregando con los elementos. El texto dice, el hombre parte y no regresa, la mujer lleva una criatura en su seno, pero no da a luz, finalmente cada uno logra su propósito, finalidad. Y el complementario transicional que muestra todo este esfuerzo, pues es una cadena montañosa, Ken y Ken, hexagrama 52, el aquietamiento de un meditador que representa un antes y un después, y con un requerimiento de estar en el aquí y ahora con desapego del yo. Finalmente, pues logran el propósito y se aquietan en el momento sin ir más allá.
En la línea sexta, en la cumbre, vemos a la oca que remonta el vuelo y ya forma parte de la conformación geométrica que forman sus pares por alto, ya despejados de la tierra, con tan alta visión que aunque tiene como complementario transicional el arquetipo de obstáculos e impedimentos, el noble sabe verlo en relación a sí mismo y sabe sortearlo en función de la altura que ha alcanzado. Así que hacia arriba, con esfuerzo, debes empujar necesariamente conforme a modelos de ejemplaridad. El siguiente arquetipo es el de la desposanda, el diagrama número 54. La joven concubina que entra en la casa del hombre mayor que ya tiene una esposa principal y a la que debe subordinarse. El texto dice emprendimientos traen desventura. Trayendo el texto al contexto actual de la cultura actual, pues reconoce los impulsos del corazón, son natural, forman parte de la biología humana, pero el texto dice el noble, por la eternidad del fin, subordina los deseos del corazón al deber puntual de la circunstancia y no emprende detrás del mero deseo, lo subordina. Dentro de este contexto de subordinación de los caprichos, de los deseos, incluso de las necesidades fisiológicas, tenemos que el consultante muta la línea primera llevándolo al 40, la tercera al 34 y la cuarta al 19. En la primera línea obtenemos una posición, o obtiene el consultante, va a obtener una posición subordinada, pero debe aceptarla, porque en principio, aún en posición de subordinación, pero supone subvenir las necesidades más perentorias. Y el complementario transicional del 40, el arquetipo de la liberación, pues muestra al primogénito que deja atrás ya el peligro superado y se integra en la demanda de lo cotidiano. La línea tercera, que también muta y lleva el hexagrama número 34, pues vemos la pretensión en el consultante de querer entregarse como una concubina y el texto le dice, bueno, no es muy honorable, pero es soportado dentro del contexto y puesto que corresponde a tu propia persona, a tú mismo. Pero vamos a proveerte del 34 como transicional, que significando el poder de lo grande, debes saber que no hace el noble en el gran poder lo que le da la gana porque puede, sino que somete lo que puede a lo que debe. El 34, significando un gran poder, tiene buen cuidado en no pisar camino que no se corresponda con el otro. La cuarta línea, asumida las lesiones por el consultante, pues lo sitúa como una joven que pospone el momento del matrimonio porque no va a aceptar las primeras propuestas que salgan al caso. No es eso lo pertinente, lo pospone. Pero lo pospone también porque tiene la capacidad que le da el transicional del acercamiento de lo superior a lo inferior para analizar no solo con proximidad, que podría ser deslumbrado por las propias carencias también, sino también con capacidad de prever y decir, uff, esto si me meto mañana o pasado mañana me va a dar desventura, por tanto lo pospongo. Así que consultante hacia arriba, con esfuerzo debes empujar necesariamente conforme a modelos de ejemplaridad. El siguiente eslabón lo constituye el hexagrama número 55, la plenitud. Tenemos allí en el interior plena claridad, cuando es aplicación de justicia, cuando el juicio está claro. De hecho, este hexagrama proviene después de haber leído los magistrados, los abogados,
la propia persona que está dentro del asunto se ha instruido del proceso que se ilustra y se conforma en el hexagrama 21 por medio de la mordedura tajante para quitar todas las obstrucciones y proveer el alimento de la justicia, pues aquí cuando ya se han analizado los casos singularmente y se tienen claros, pues lo propio es poner en ejecución a la justicia, como Chen, el trueno, sin tristeza, como el sol al mediodía. No obstante, este contexto está lleno de claroscuros, en los que ha de haberse los peritos en legalidad entre los vericuetos de las leyes. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 62 al consultante, la segunda al 34 y la cuarta al 36. En la primera línea, el texto le dice al consultante, puede y debe, más allá de toda convención formal de tu entorno, ir con esta persona o a esta institución para tratar de conciliar la energía con la sabiduría en relación a lo preciso y concreto de la necesidad de tu situación. Establecer un periodo de tiempo y por encima de toda convención permanecer juntos. Hasta aclarar. El complementario transicional es el 62, a lo inmediato, pequeño y concreto, como el ave en vuelo que representa la imagen del 62, que se ocupa precisamente del grano específico o de los insectos adecuados para su prole que está esperando el alimento. Inmediato, pequeño y concreto. La línea segunda lleva al hexagrama número 34. Después de este periodo de tiempo, obviamente, la línea siguiente pues dice, ya luego no debes volver a insistir, no vayas. Quédate en el lugar de tu posición, perseverando en un gran poder. Porque si te mueves otra vez, buscando lo que ya debieras haber aprendido y madurar dentro de ti, pues va a suscitar odio y desconfianza. La línea cuarta, que muta y lleva al 36, siendo la primera en el trigrama externo, dice al consultante, aun en medio de la oscuridad, esto viene provisto por el complementario transicional, esa grama número 36, el oscurecimiento de la luz, ya hemos dicho que para hacer la claridad hay que debatirse en medio de la oscuridad, y aun en medio de esta oscuridad general te vas a poder encontrar con aquel ser congenial con el que poder tratar los elementos pertinentes de volver a conciliar la energía con la sabiduría. Así que, consultante, hacia arriba, con esfuerzo, debes empujar necesariamente conforme a modelos de ejemplaridad. El siguiente arquetipo es el de el extranjero, el caminante, hexagrama número 56. Ken abajo, el fuego arriba, fuego sobre la montaña, en la cumbre hay poco combustible, da idea de transitorialidad, sin embargo, importante en relación al contexto humano. Podemos haber perdido la casa y por eso somos un caminante, un mendigo, pero también podemos ser un embajador o un delegado comercial o alguien que va a adquirir unos conocimientos que no hay en su tierra. No arrastres los fueros, no tenga ambiciones peculiares excesivas dentro de este contexto. Sé tremendamente respetuoso con las costumbres, por exóticas que te parezcan, y sé muy atento con el aprendizaje de este tránsito. Dentro de este contexto, la línea segunda llegó al 50, la cuarta lo hace al 52 y la sexta al 62. La línea segunda vemos que llegas consultante con tu bagaje de manera modesta, bien pertrechado, consigues alojamiento y un servidor. Hónralo de la mejor manera
que te den tus alcances de superestructura cultural, como indica el complementario transicional, arquetipo del el tin, el caldero sacrificial, donde los antiguos ofrecían lo mejor de la cosecha a los espíritus de los ancestros, y tú, por medio de los elementos de tu cultura y los acopios que tengas de esta donde penetra, transforma lo visible en lo mejor que pueda. La línea cuarta, dentro del contexto, obviamente, pues el consultante va a recibir un pago que no le alegra el corazón y que él se ve obligado a impostar una sonrisa externa. Pero el texto le dice, oye, que reconoce que eres extranjero y aquí no te van a agasajar o no te, lo mismo que harían en tu propia provincia y entre tus compañeros de profesión. Admite este pago como correcto, tienes como transicional que te ilustre al 52, significando que hay un antes y un después, que sobre qué, montaña sobre montaña. Por demás, el arquetipo del meditador, ya sabe, aquietamiento en el aquí y ahora, extranjero y con desapego del yo. En la línea sexta, pues te vemos de muy mala manera. Has perdido la forma, te jactas, te ríes y acabas prendiéndole fuego ebrio al lugar que te hospeda. Has perdido la cordura, has perdido el sentido del estar y el complementario transicional, pues si el estudio es preventivo, te previene de que debieras estar en lo inmediato, pequeño y concreto de tu extranjería, en la que la mera aspiración a lo grande es ya rebelión. Así que consultante hacia arriba, con esfuerzo debes empujar necesariamente conforme a modelo de ejemplaridad. El siguiente arquetipo que debemos abordar es el hexagrama número 59. Este arquetipo servía de inspiración a los antiguos gobernantes de la China para recordar cuando las tribus se volvían a sus tierras ancestrales en determinados momentos, vieran en la frontera los templos y recordaran que por la unicidad de la humanidad en su alta trascendencia debían mirar en su interior y desenrocar los apegos tribales que tenían cada uno anexados como separación de los demás y con ello disolverlo y abarcar más amplio campo de humanidad. Dentro de este contexto, muta la línea tercera llevando al 57, la quinta al hexagrama número 4 y la sexta al 29. En la línea tercera, dentro de este contexto de dispersión y de reunión espiritual, pues le dice, tenemos como transicional el hexagrama 57, suave el viento que debe reunir las nubes para que llueva, pero que para reunirla debe tener un sentido de orientación necesario y perseverante. En el caso del consultante, una alta meta a la que llevar los pequeños esfuerzos con perseverancia, como el que ha de aprender una materia nueva y tiene que reiterar, clavar los codos, como el que quiere comprarse algo y tiene que ir ahorrando, siempre perseverantemente en relación a esa. Pues bien, ese es el objetivo. Pero el consultante aquí, en esta línea, debe despojarse de todo apego respecto de su propio ego, olvidarse de su yo, ponerse una alta meta por la que ir trabajando con perseverancia hacia allí. La línea quinta dentro de este contexto de, de, de apertura y dispersión y de reunión en función, aquí estamos en la gobernación y el texto dice que disolvente como el sudor son los altos clamores del consultante para poder obtener una idea brillante
que le sirva para encauzar este elemento de dispersión. Tiene por delante como transicional la estructura del hexagrama 4, que representa un establecimiento consolidado, magistral, una montaña, con sus leyes orográficas, físicas, espirituales y legales, y en torno a la cual clama por esta idea para poderla encauzar y paulatinamente, conforme al orden de exigencia de este contexto, pues irse abriendo su propio cauce. La línea sexta, dentro de este contexto de dispersión, le dice al consultante: aléjate del peligro de la sangre, de esta pasión en la que ya estás enredado, de la proximidad. Toma como arquetipo para discurrir y fluir del 29, que es arquetipo de lo abismal, peligro objetivo, pero al mismo tiempo, como está representado por el magisterio ancestral del agua, que fluye y no solo sabe salvar los peligros, sino que además fertiliza, el gran fertilizador por excelencia, pero date cuenta que con transparencia, discurriendo por donde la gravedad circunstancial te va poniendo delante. Así que hacia arriba con esfuerzo debes empujar, necesariamente conforme a modelos de ejemplaridad. El siguiente arquetipo es el de la restricción al 60. Está constituido por un lago cuya capacidad de agua está perfecta y por tanto ofrece una imagen de serenidad, justa regulación. Si estuviera semivacío, daría impresión de tristeza, y si estuviera rebalsado, daría también de holgura y de lasitud. La virtud, en todo contexto, especialmente en el del consultante, está en la justa medida, que ni haya exceso ni haya carencia. Y en esto es lo que debe estar el consultante, y especialmente con las líneas y transicionales que vamos a enunciar a continuación. La primera línea, que lo debe llevar al hexagrama 29, la tercera al 5 y la quinta al 19. La línea primera, dentro de este contexto de restricción, el texto dice puerta cerrada. Tanto el arquetipo transicional, que es el agua, el 29 delante, va a fluir intramuro, rellenando todo hueco interior. Nada de ir hacia afuera. La línea tercera, que también muta, le dice al consultante: a ti mismo, en primer lugar, debes saber aplicarte limitaciones y esperar, como indica el arquetipo transicional del hexagrama número 5. La línea quinta, que lleva al 19, pues ya aquí el consultante ha debido asumir las lecciones precedentes, que son enjundiosas, y con sabiduría sabe regular perfectamente, tanto para sí como para quienes delega, y tanto con dónde debe detenerse, hasta dónde debe esperar, y no pedir a los demás más de lo que a sí mismo podría exigirse en unas condiciones tales. Además, tiene como transicional el 19, que por si no tiene suficiente sabiduría, que debe tenerla ya, pues con el 19 completar, que es un acercamiento de lo superior a lo inferior. Van a analizar con proximidad, pero también con capacidad de previsión. Así que el consultante hacia arriba, con esfuerzo, debe empujar necesariamente conforme a modelos de ejemplaridad. El siguiente arquetipo es el hexagrama 63, después de la consumación. Este arquetipo viene del hexagrama número 11, que es la paz, y la línea central de Chien abajo, el cielo, la ha transfundido al exterior, al centro del exterior, y significando con ello que tiende a la paz,
hasta las colonias. Pues bien, aquí estamos en el contexto en que la paz se ha extendido hasta su maximización. Y por tanto, el texto dice, al principio orden, al cabo confusiones. Ya no es posible extender más paz. Ahora debemos ocuparnos en que se conserven. Pues bien, dentro de este contexto, pues las líneas que tiene el consultante son la primera, que lo lleva al 39, la segunda que lo lleva al 5 y la quinta que lo lleva al 36. En la primera línea, dentro de este contexto, hemos tenido logros, el 63, hemos llevado la paz al máximo, pues todavía propende el ánimo a querer más. Y el texto le dice, párate ahí, todavía no, porque lo que tienes delante, si pretendes avanzar con aquello que tienes resuelto internamente o que te barrunta en el interior, lo que te vas a encontrar son impedimentos. 39. El arquetipo del 39 le dice al noble, párate ante el peligro y analiza por qué tienes esta tentación y a ver cómo eres capaz de sortearla. La línea segunda eh, mm, le sigue insistiendo al consultante, sin por ello abandonar lo que tengas en el interior, pero todavía debes frenar y esperar que maduren las circunstancias, porque tienes como complementarios elementos que todavía no puedes colegir suficientemente bien. Tienes el arquetipo de la espera. Espera que se aproximen los elementos, caiga la lluvia y vea de qué tenor va a hacer la cosecha. La línea quinta del 63 pues le dice al consultante, mira, estamos en un contexto en que has estirado a la maximidad. Ahora no es cuestión de que vayas a buscar fastuosidad o papel, vanidad, sino de que busque lo preciso, lo necesario, lo útil, lo bien, no entre fama y oropeles o celebridades, sino aun cuando permanezcan ocultos entre la proximidad, una llave, un tornillo, lo necesario para las circunstancias específicas, y no de una marca ni en una tienda en el que esté la televisión delante y puedas salir tú luciéndote. Así que hacia arriba con esfuerzo, porque el complementario transicional 36, el oscurecimiento de la luz, tratar de pasar desapercibido cuando impera la oscuridad. Así que hacia arriba con esfuerzo debes empujar necesariamente conforme a modelo de ejemplaridad. Y el siguiente y último arquetipo en nuestra clase de hoy lo representa el hexagrama 64, antes de la consumación, que como sabéis, pues ilustra un río helado entre nosotros y entre el consultante específicamente y el lobo. Y le aconseja el arquetipo de la sabiduría y la astucia del zorro, que aunque esté viendo a las gallinas en la otra ribera, pues no se precipita hundiéndose en el hielo, sino que lo oculta, de manera que vista larga, sin perder el objetivo, pero cautela en cada paso. Dentro de este contexto, la línea tercera lleva al 50, la cuarta al hexagrama número 4 y la sexta al 40. La cuarta línea, antes de la consumación, le dice, no con lo que tú crees, con aquello que tú contabas, que podías atravesar la corriente de agua helada, así no va a poder. De esa manera no. Sino, perdón, no es la línea tercera, perdón, no es la línea cuarta la primera. La primera línea en este caso del consultante es la tercera. Le dice, no es en base a lo que crees saber todavía, porque está inmaduro, los elementos están poco elaborados,
tienes que tener en cuenta que el transicional de esta línea es el 50, que es la capacidad de ofrendar lo mejor a los dioses del caldero, y en el caso de la actualidad cultural, mm, transformar los elementos crudos en un producto elaborado de la superestructura cultural, de manera que esté en armonía con este contexto en el que pretende avanzar. De manera que lo que tú tienes todavía son elementos bastante crudos y hay que desbastarlo por lo pronto hasta construirlo en algo digno. La cuarta línea, que sí ya es la primera del trigrama externo, pues el consultante ha tomado debida nota, ha corregido los elementos que tiene, se ha instruido lo suficientemente, ha recurrido a su memoria, a sus asesores, ha transformado aquello y ahora ya totalmente investido de principio, pues la cuarta línea le dice: disponte a obtener, delante de ti tienes el 4, cuya estructura es una montaña, significando un magisterio, no solo físico, sino también con sus leyes, en torno al cual tú habrás de poner tu caudal para abrirle cauce, como un arroyo se abre camino en relación a la gravedad que le impone la estructura dada donde surge. Pues así tú deberás disponerte ya con los principios atesorados a una batalla larga de principios en ti mismo y en el entorno para encauzar lo que ha de ser la riqueza de tu caudal futuro. La línea sexta, dentro de este contexto, antes de la consumación, para finalmente, dentro del contexto, la energía podrás liberar, pero incluso tomar una copa para celebrar la victoria, pero no más que las necesarias, en la que la mente todavía te mantenga en cordura, el pulso firme, porque el complementario transicional, arquetipo de la liberación, te exige con generosidad sepas superar las dificultades padecidas y te incorpores lo antes posible a la demanda del tiempo nuevo. Así que hacia arriba con esfuerzos debes empujar necesariamente conforme modelo de ejemplaridad. Y con esto, pues terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.